Qué gusto tenerte de Muchas nuevo. Qué gracias. gusto tenerte otra vez. Muchas gracias a ambos. Los quiero mucho. Estoy ya de vuelta efectivamente. Espero que ahora venga un tiempo en el que no tenga que pegar faltazos nuevamente en función de los problemas que deja el COVID-19 y todo lo demás. Saben ustedes que hay 200 consecuencias negativas que deja el COVID durante por lo menos 7 meses. 10 sistemas de órganos son atacados, son debilitados. Ustedes habrán notado, hasta veo menos que en otras épocas. Yo no usé lentes hasta hace pocos meses. No los necesitaba, salvo cuando la letra era muy chiquitita, la del cine de vez en cuando, y si no había buena luz. Pero esto es lo que deja el COVID. Ahora estamos saliendo, ya estoy aquí, y llegué a tiempo a mi casa para asombrarme, o quizás no tanto, por el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Se ve que podría haber hablado 10 horas y que tuvo que apretar en poco tiempo todo lo que tenía para decir. Y la verdad es que nosotros, si nos ponemos a hablar del tema, Antonio, Darío, Agustina, también tendríamos la misma dificultad para evaluar lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. También precisaríamos muchísimo tiempo. Yo pensaba, qué vergüenza Tayano, por ejemplo. Qué despropósito sentirán que estaban cometiendo y todavía persisten los integrantes de la DAIA. Qué dolor tan grande debe ser que en la cara, en el rostro les digan tantas verdades, después de los zafarranchos cometidos, que han sido una barbaridad en lo jurídico. Tremendo lo que ha pasado. Yo quiero hacer una especie de raconto que sería interminable si uno diera rienda suelta a todo lo que tiene ganas de decir. Vamos a empezar por algo que es poner en situación, en historia, la participación de Cristina Fernández de Kirchner cuando fue miembro de la comisión AMIA y ya denunciaba cosas parecidas a estas. La investigación comienza o a complicarse o a no avanzar o a tener diferencias si se comienzan a publicar informes. El último informe se publica en el año 2001. Yo ya tenía una posición sumamente crítica respecto del curso de la investigación que desarrollaba el entonces juez federal Juan José Galeano. Muy crítica, lo que me valió enfrentamientos en el seno de la comisión porque yo veía que no íbamos a ninguna parte y sobre todo porque me daba cuenta que la AMIA se había convertido en un teatro de operaciones de la política interna y de la política internacional. Inmediatamente, Cristina pasó a un tema muy importante como recordar lo que ocurrió con el gobierno de Macri, la designación a dedo de 2 integrantes Víctor de la Hugo, Corte Suprema de Justicia. Sí, te presento lo que vos lo habías pedido y lo tenemos, que es cuando Cristina Fernández denunciaba en la mesa de Mirta Legrand su disconformidad con la investigación. Si querés pedir lo que está. sí, vamos, es muy interesante, eso sirve para el raconto que quiero hacer. Muchas gracias. Hay una lógica de la impunidad, ¿cierto? También. Sí. Yo soy parte de la comisión bicameral de seguimiento de los atentados de la embajada y de AMIA, ¿no? Y me acuerdo que en el primer informe fue una voz que disintió tanto con el oficialismo como con la oposición en el tema de los organismos de seguridad e inteligencia en Argentina, ¿no? Hay una lógica de la impunidad que no viene ahora solamente de AMIA. ¿La CIDE no sabía? La CIDE, la federal, la responsabilidad de la Policía Federal. Hay una lógica de que puedo hacer cualquier cosa y a mí no me pasa nada. Hay una lógica de que puedo hacer cualquier cosa y a mí no me pasa nada. Hace a la coherencia que en este tema ha tenido Cristina Fernández de Kirchner, no cabe ningún tipo de dudas. Pasaron los años, se conoce lo que sucedió con el suicidio de Nisman, en la denuncia que había hecho previamente y que le costó buena parte de la decisión de suicidarse en el memorándum absurdo, imposible, inviable, que escribió y que fue rechazado, como ustedes decían recién, por cada uno de los jueces que lo tomaba y decía, esto es un disparate, es un mamarracho, no lo puede haber escrito Nisman, no lo puede haber escrito alguien que tenga la menor idea de lo que es la justicia. Pero no nos olvidemos además, y no lo remarcó Cristina por falta de tiempo quizás o para no golpearse el pecho, que le dio todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a Nisman para que hiciera la tarea. Millones y millones de pesos. Todo lo que se robó Nisman tenía que ver con dineros que generosamente el Estado le daba, y tiempo y facilidades. Lo que hizo el gobierno de Cristina por Nisman no ha sido remarcado en el día de hoy. Y termina con este memorándum porque tenía miedo de que lo echara Alejandra Gil Carbó, porque le dijeron esto, le metieron veneno en el oído
y se lo creyó y entonces volvió, dejó a la familia, hizo el desastre que terminó con su suicidio. Y después vinieron los jueces que dijeron, esto no se puede, esto no tiene ni pies ni cabeza. Veamos lo que sucedió inmediatamente cuando Cristina Fernández de Kirchner denuncia lo que hizo Macri, ya preparándose para todo esto, poniendo a dedo a algunos integrantes, 2 de la Corte Suprema de Justicia, elegidos por el prófugo Pepín. El 10 de diciembre del 2015 asume un nuevo gobierno en la República Argentina, el del presidente Mauricio Macri, y desde los primeros días de su gestión comienzan a producirse hechos institucionales de gravedad inusitada que tienen una clara orientación a tomar el control por parte del Ejecutivo del Poder Judicial para usarlo como instrumento de persecución a sus opositores políticos. A los 4 días, el 14 de diciembre, el Poder Ejecutivo dicta el decreto número 83, por el cual nombra por decreto a 2 miembros de la Corte. Sí, se intenta nombrar por decreto a 2 miembros de la Corte. Y una de las personas que interviene en esta operación es el doctor Rodríguez Simón, más conocido popularmente como Pepín, y que se encuentra hoy prófugo en la República Oriental del Uruguay. Esto fue el que lo asesoró a Macri para hacer esto, está reconocido por el propio expresidente Macri, fue precisamente este asesor presidencial, el doctor Rodríguez Simón, hoy prófugo, que además integra, como lo vamos a desarrollar más adelante, lo que se conoció y que hoy es motivo de causa judicial como la mesa judicial del macrismo. Es todo un gran desvarío. Es decir, un prófugo es el que designó a 2 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, es el que convenció a Macri, reconocido por Macri y por él, y sabido por todo el mundo. Pero empiezan a aparecer los personajes a medida que iba hablando Cristina Fernández de Kirchner, y ahí van a surgir 2 hombres que son de terror cuando uno piensa en la justicia. Varios nombres, el de Borinsky y Hornos, que aparece ahora, pero también Irursun, también Bonadío, también Ercolini. No nombró tanto como corresponde a Tayano, que es uno de los artífices de todo este disparate jurídico. Vamos a escucharla a Cristina cuando menciona a estos fenómenos, porque son extraños a la justicia. Son fenómenos que están dentro de la justicia como Borinsky y Hornos. La denuncia del doctor Nisman cayó en el juzgado del doctor Rafecas, que el 26 de febrero del 2015 sacó un fallo, diríamos, ejemplar, más que ejemplar, ajustado a derecho. Esto sucedía en el año 2015. En el año 2016 ya estaba el nuevo gobierno y ya había 2 denuncias. Estas 2 denuncias nuevas llegan a casación, ¿no? Y en casación caen sala 1 y sala 2. Y en las 2 salas, Hornos y Borinsky. Llegan a su conocimiento y se declaran competentes. ¿Y saben qué? Ellos se habían declarado incompetentes en todas las causas de la AMIA. Acá no podían excusarse, acá estaba Cristina. Y si estaba Cristina, bueno, no había excusación posible. Había que ir sobre ella y contra ella. En las 2 denuncias que se habían hecho, en una rechazan la excepción, en el sentido que ya se había juzgado, y en el otro abren la causa de Rafecas. El 29 de noviembre del año 16, en un fallo absolutamente escandaloso, resucitan, creo que es bíblico casi, resucitaron una causa que estaba fenecida, que estaba acabada, la resucitaron y al otro día, porque esto es lo que llama más la atención, yo creo que es la sensación de impunidad lo que produce estas cosas. Al otro día, que es el 30 de noviembre, el presidente Macri, en una radio de Mendoza, felicita con nombre y apellido a Hornos y Borinsky por el fallo donde resucitaron la causa contra Cristina Fernández de Kirchner.
sensación de impunidad. Estaba escribiéndolo para no olvidarme. Es lo que menciona Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que esto es exactamente lo que le ha pasado a Macri, a los medios de comunicación que pusieron a Macri en ese lugar nada menos que de presidente. Creyeron que tenían el poder por muchos años, porque hubo un momento en que ellos gobernaban como si los hubiera votado el 80-90% de la gente, no como un partido político que había ganado por el 1 al 2%. Asumieron todo el poder, porque era poder real más poder político. Entonces, por cierto que tenían muchísimo más poder, pero mucho más que el que tiene el poder político hoy, que debe confrontar con el poder real. Pero esa impunidad, esa sensación de que ya tenían todo bajo control y que nunca más les iba a pasar nada, es la madre de todos los desvaríos cometidos en lo económico, en lo político, en lo jurídico, por el gobierno que estuvo hasta el 2019. Nunca tuve una sola duda con respecto a que esa sensación de dominio desfachatado que tenían, que los llevaba a comportarse de esta manera, no guardaban el mínimo recaudo. No tenían el mínimo pudor. Vean ustedes cómo Macri al otro día, efectivamente, como dice Cristina Fernández de Kirchner, elogia a Borinsky, su compañero de pádel y de almuerzos y de cenas en Olivos, y a Hornos, su visitante consuetudinario en la Casa Rosada. ¿Cómo le cayó un tema del momento, no? La decisión de la Cámara de Casación de reabrir la investigación de Nisman. A mí me cayó bien, se ha dado un gran paso y creo que ha tenido mucho coraje tanto el juez Borinsky como el juez Hornos, porque han tenido muchísima presión, mismo de la compañía de Sala y de otros jueces de casación y de mucha gente alrededor, especialmente de justicia legítima, intentando que esto no suceda. Ese coraje es una ratificación de este rumbo nuevo que ha tomado la Argentina. Es la relación de hechos que hace Cristina Fernández de Kirchner lo que pone mucha luz, lo que alumbra completamente la escena. Porque hay muchas cosas, como en el teatro, el seguidor de luz a veces ilumina algo, pero no toda la escena. Algunas cosas quedan en los márgenes. Y ahora empezamos a ver toda la jugada. ¿Por qué toda esta historia tenebrosa de mandar gente presa, de perseguir, como lo hicieron, a un partido opositor? Bueno, porque querían asegurarse, además, tener toda la razón y todo el derecho a su favor para cometer los desaguisados económicos que vinieron acto seguido, casi de inmediato, por otra parte, en el gobierno de Macri. Y entonces ahí aparece Macri diciendo que en el pago de los fondos buitres, que estaban haciendo la campaña, de la que después vamos a ver algo, contra el gobierno de la Argentina para presionar para que le pagaran, que lo que había que hacer era sentarse con Grisa y pagar. Este era el punto de vista de un hombre que entregaba tranquilamente el país a estos depredadores, delincuentes internacionales de los fondos buitres. Es sentarse en el tribunal de Grisa y lo que Grisa termine diciendo hay que hacerlo. Es sentarse en el tribunal de Grisa y lo que Grisa termine diciendo hay que hacerlo. Es sentarse en el tribunal de Grisa y lo que Grisa termine diciendo hay que hacerlo. Tenía un programa en esa época, Bajada de Línea, en el que mostrábamos la publicidad más amplia todavía de lo que vamos a ver que muestra Cristina Fernández de Kirchner, porque no se podía poner a mostrar videos y demás, quedando muy claro cómo la campaña publicitaria en todo el mundo era tremenda con respecto a la Argentina. Por supuesto que con gran simpatía de Clarín, de Nación, de esos medios de comunicación que juegan de cipayos porque les conviene, porque su patria es una patria financiera, no tiene nada que ver con la patria que dicen habitar y defender. Y entonces usaban la causa del memorándum con Irán en el exterior. La Argentina estaba un poco protegida porque en ese tiempo los Estados Unidos estaban relativamente a buenas con Irán. Pero esto no le era suficiente, no le era bueno a la mirada de la Embajada de Israel, a la mirada de los círculos vinculados a la DAIA, que también trabajan para la Embajada de Israel en la República Argentina. Había un gran lío y ellos hacían publicidad donde les era posible, ponían muchísimo dinero. Esa publicidad incluso se hizo en diarios argentinos. Pagaban mucho dinero, millones de pesos, para poner en diarios argentinos, que por supuesto hacían plin caja, todo lo que querían decir contra el gobierno argentino. Por eso venía la causa, por eso había que ponerlos presos, perseguirlos, hostigarlos y mostrarlos como corruptos, porque estaban detrás de un gran negocio, un inmenso negocio que todavía les sigue dando resultados. Veámoslo. En aquellos años en que me tocó ser presidenta, nos habían declarado la guerra los buitres, ¿se acuerdan? Los buitres que querían cobrar de la Argentina lo que finalmente cobraron. ¿Se acuerdan que también le decían a todos los argentinos que había que pagarles porque de esa manera
si les pagábamos, después iba a venir bonanza, iba a venir mucha inversión, que si nosotros le pagábamos a los buitres, iba a venir mucha inversión. Eso fue el discurso de batalla, y creo también entre eso, lo del memorándum, lo de Nisman, lo del dólar futuro y demás, todo creando el escenario para lo que vendría después, que no era solamente ganar una elección. Los fondos buitres hacían campaña en todo el planeta. ¿Con qué hacían campaña en todo el planeta en los diarios? Esto era lo que se publicaba en los principales diarios europeos. Soy yo, con el entonces presidente de Irán, Ahmadinejad, como que teníamos un pacto con el diablo. Estas solicitadas las pagaba la Task Force Argentina, que era el grupo de choque de los fondos buitres para lograr doblarnos la mano. Me quisieron doblar la mano durante años para que les pagara cualquier cosa y me negué. Pagaron, lograron el acuerdo, lograron sacar el candado que habíamos puesto para que no se pagara. ¿Qué pasó? Pasó esto. Cuando termina nuestro gobierno, el 10 de diciembre del 2015, 37,4. Miren lo que pasó en apenas 4 años. Del 37,4 a fines del 2019, el 72,6 del Producto Bruto. Miren cómo estaríamos los argentinos si hubiéramos tenido dirigentes que se aguantaran lo que hay que aguantar para no... ¿Pero por qué no lo hicieron? No lo hicieron porque después no vinieron fondos para invertir en producción, en generar trabajo, en generar bienestar, alegría y felicidad a los argentinos. Vinieron a la timba financiera. Pudo presentar números mejores todavía Cristina Fernández de Kirchner si hubiera hablado estrictamente de lo que llamamos deuda externa, que es lo que se debe en dólares a los no residentes. Y ahí podría encontrar que el gobierno de Néstor Kirchner encontró esa deuda en dólares en un casi 70%. Y que el gobierno de ella, el de Kirchner primero y el de ella después, lo bajaron al 13%. Y que en cuanto vino Macri, la deuda en dólares se fue al 47%. Esos números para mí serían todavía más impactantes que los que ella mostró. Por supuesto que esto también eran elocuentes sobre cuál era el procedimiento que se estaba realizando. Todo ha sido tan indecoroso, tan bochornoso, tan vergonzoso, que vuelvo a preguntarle a la gente de la DAIA, a la cúpula de la DAIA, cómo se metieron en esto, cómo se embarcaron en esta locura. Le vuelvo a preguntar a Tayano, ¿qué piensa de sí mismo como hombre de la justicia que tuvo que ver con todo esto? No le pregunto nada a Borinsky y a Horno porque son dos reventados de la justicia, dos personajes como Irurzun, como Lorenzetti o como Rosenkrantz, que ofenden cualquier concepto que tengamos de la justicia. Pero Tayano es un poquito más sobrio, al parecer, está más detrás de las bambalinas. No obstante, ha sido tan peligroso como cualesquiera de ellos. Es una cosa tremenda la que han hecho. Todo con una finalidad que era finalmente el gran negocio que significaba pagar a los fondos buitres, ellos detrás cobrando y luego poder pedir y pedir y pedir y pedir dinero, que fue lo único que hicieron mientras gobernaron, para que quedara la cuantiosa deuda con los privados, que más o menos ahora se arregló gracias al Ministerio de Economía, o la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que estoy seguro se va a gestionar bien porque tiene toda la razón y el derecho la Argentina y va a hacer un buen papel que no le va a lucir tampoco demasiado, porque la deuda es cuantiosa y condiciona muchísimos años. Del futuro inmediato, ojalá que no. Del futuro mediato de la Argentina, por supuesto que sí. El final fue a toda orquesta. Era Cristina Fernández de Kirchner haciendo esa música que sus seguidores aman de una manera especial. La emoción sincera bajó a las cuerdas vocales y allí estaba con este final. Este memorándum, lo de vialidad, lo de dólar futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la República Argentina. Esto es lo que pasa con el memorándum de Irán. No hay otra cosa. Todo eso que dicen es increíble. Me duele tanto. ¿Saben por qué me duele tanto? Porque yo tengo 68 años. Ya fui presidenta 2 veces. No me mueve nada más que el dejarles un país
a mis hijos y sobre todo a mis nietos y a mis nietas mucho mejor del que recibió su abuelo en el 2003. Esto es lo único que me mueve. Parece ser que no lo entienden. Parece ser que solamente se rigen por lo que ven en los diarios. No pueden tener pensamiento propio para poder analizar un poco más profundamente de lo que sale en la televisión o de lo que sale en un diario. Así nos va y así nos va a ir a los argentinos. Así le fue a muchos argentinos que no quisieron vacunarse porque le habían dicho por la radio y la televisión que la vacuna era veneno, que se le pegaban los imanes o cualquiera de las barrabasadas que han dicho en los últimos tiempos en esta verdadera tragedia que tenemos, que es la pandemia. Porque no puedo creer, todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos todavía discutiendo esto, que es el montaje de una mentira para poder ganar elecciones, para poder mantener entretenida a la gente y para poder echarle la culpa a los que mal o bien, con equivocaciones, con aciertos, podemos decir que cuando nos tocó gobernar la Argentina, la gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor. Cuánta dolor y cuánta impotencia provoca toda esta historia. Pero está llegando a su fin. Seguramente la causa será anulada. ¿Qué otro camino podrían tener estos jueces que hoy consideraban lo que Cristina Fernández de Kirchner y los otros acusados les estaban diciendo? Como suele decir Gustavo Silvestre, me gusta la frase, se les están cayendo a pedazos las causas. Y es así, porque en paralelo, a la misma hora que Cristina Fernández decía lo que acabamos de ver en partes, se caía definitivamente la causa Cunitas. Aquello que empezó, por supuesto, con los diarios, con Clarín, Nación y con Graciela Ocaña. Una denuncia tan estúpida al mismo tiempo, pero la tuvieron durante años, la manejaron durante años. Durante 6 años, Kicillof, Goyan, todos los acusados no pudieron usar sus cuentas. Si querían comprar un auto no podían. Entre el dólar futuro y lo de la causa Cunitas, procesados Aníbal Fernández, etcétera, no podían hacer absolutamente nada. Hoy se terminó esa causa Cunita y estamos mirando seguramente la información. Sobreseyeron a todos los acusados como no podía ser de otra manera, como siempre supimos que tenía que suceder. Porque Graciela Ocaña lo que llevaba era una cunita que sí era más barata que la real, pero no servía para nada. Era una manifiesta inutilidad. Pero con eso, con los diarios detrás, con todo lo que son capaces de generar, consiguieron tener durante tantos años a esta gente inmovilizada en los aspectos económicos, pero desde el punto de vista político, además, sacándole muchísimo rédito, para que miráramos hacia otro lado cuando estaban haciendo los desastres económicos que hundieron sin pandemia a la República Argentina. Volvemos en un rato, si les parece bien, Antonio, Agustina, y será con mucho gusto. Un abrazo grande, Víctor Hugo, nos encanta verte bien, un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias nuevamente, la bienvenida a nuestro querido amigo Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, querido. Gracias, Antonio, Agustina. Es un placer acompañarlos otro ratito. Quiero invitar a los telespectadores a ver este material internacional, pero pensando todo el tiempo en la Argentina, en lo que ocurre entre nosotros, en las interpretaciones periodísticas, en el daño que nos han hecho, en las campañas antivacunas, en todo lo que conocemos. Vamos a mostrarles un material, empezando, por ejemplo, por los peligros que se corren hoy día. Portal 20 Minutos, europeo, hablando de la pandemia, cómo se dispara en Europa. Los casos de coronavirus que han aumentado un 64% en una semana. De esto tenemos que tomar nota. Y ahora vean lo que sucede en España. Miren si aquí hubiera que hacer otro cierre de actividades, otras restricciones un poquito más grandes como las que están haciendo en Cantabria y Cataluña. ¿Por qué? Porque están en peligro. El mundo sigue viviendo una situación muy, pero muy complicada. Las comunidades autónomas han puesto en marcha medidas para frenar los contagios. La limitación de la movilidad de las personas y del tamaño de los grupos en horario de 1 a 6 de la mañana. En Catalunya la decisión se tomarà en qüestió d'hores. Està clar que la resta de mesures les haurem d'anar implementant, però és que n'hi ha una claríssima que és qüestió d'hores, ni de dies. Y en Galicia la Xunta da un paso atrás y limita a 10 las reuniones en locales y lo recomiendan los hogares. ¿Por qué nosotros tenemos tanto lío para hacer cosas como las que en Australia han determinado en estos días? Sydney y Melbourne, millones de habitantes confinados. Millones de habitantes que no tienen diarios que les estén hablando de que esto es contra la libertad, que esto es un cepo.
y todos los disparates que tenemos que sobrellevar. Por eso lo digo, mire las informaciones, en este caso lo que sucede en Sydney y Melbourne, y no deje de pensar en la Argentina y en lo que los medios de comunicación y la derecha rabiosa nos hacen. Y ahora nos instalamos en los Estados Unidos para seguir hablando de la vacuna, del peligro del mundo, de la situación en la que estamos atravesando. Miren lo que ocurre en el condado de Los Ángeles, uno de los más importantes de los Estados Unidos. Ha provocado que las autoridades de salud nuevamente declaren obligatorio el uso de cubrebocas, especialmente en interiores, sin importar si está vacunado o no lo está. La medida va a entrar en vigor a la medianoche de este sábado y no se descartan medidas adicionales si la tendencia de contagios continúa. Bueno, hay que decir que uno va demostrándose cuando ha tenido COVID que efectivamente las consecuencias son interminables. Pero ahora nos vamos enterando cada vez de más cosas. Hay 200 consecuencias distintas que uno puede tener después de haber padecido el COVID-19. Aunque le parezca mentira, esto es así. Y 10 sistemas de órganos son atacados por el COVID-19. Por eso es que de a ratos hay que ir nuevamente, porque todo se ha debilitado en muchos aspectos. Estamos en plena recuperación, decimos gracias a Dios, pero también somos plenamente conscientes de todo lo que hay que padecer después del COVID-19. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso, cuando se toman medidas como las que han adoptado en Francia, uno no puede menos que estar de acuerdo. Después le voy a mostrar cómo es que en Francia el 96% de los contagios últimos es en personas que no se vacunaron. Lo digo en función de todas las campañas que se hicieron antivacuna en la Argentina y que han sido muy exitosas. En Córdoba más del 40%, en Mendoza más del 40%, casi el 50% no se quieren vacunar. En Francia ocurría lo mismo, antivacunas por otros motivos, no tanto por la campaña periodística que se pueda hacer. Bueno, el 96% de los que se contagiaron en las últimas semanas se contagiaron por no haberse vacunado. Vea esto que dice Macron. La solution est simple. Plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus pour se diffuser, plus nous éviterons les hospitalisations. Et plus nous éviterons d'autres mutations du virus, peut-être plus dangereuses encore. C'est donc une nouvelle course de vitesse qui est engagée. Un été de mobilisation pour la vaccination. Voilà ce que nous devons viser. Vacciner un maximum de personnes, partout, à tout moment. Très intéressant de Monsieur Macron. Veamos que esto es muy valioso para que lo podamos entender, para que podamos explicarnos mejor qué es lo que le han hecho a la Argentina los medios de comunicación con sus campañas llenas de odio. Miren ustedes lo que Le Parisien dice, lo que recién señalábamos. 96% de los contagiados del último tiempo no se habían vacunado. Y ahora, alegrémonos, sigamos pensando en la Argentina, pero tomando un ejemplo argentino. Alberto Fernández hablando con el presidente de Richmond de una satisfacción enorme para la Argentina. Marcelo, felicitaciones. Acá tengo la aprobación llegada de Rusia. Ya producimos vacunas en Argentina. Te felicito. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Muchas gracias y muchas gracias por esta comunicación. Tengo una muy buena noticia para transmitirle que nos llena de orgullo como laboratorio farmacéutico argentino por las capacidades existentes en nuestro país, tanto humanas como técnicas, industriales, que nos han permitido completar el proceso final de producción de la vacuna Sputnik, componentes 1 y 2, en nuestro laboratorio. Como nunca, la gente de Aerolíneas Argentinas se ha ganado el corazón del pueblo. El sacrificio constante que han hecho de horas y horas de vuelo, muchas veces vuelos directos, vuelos interminables, aún para ellos que pueden estar entrenados para traer más vacunas. Esta noche llegan, con diferencia de 5 minutos, 2 aviones que vienen de los Estados Unidos, con vacunas donadas por los Estados Unidos, ahora que se puede porque se compró la Moderna. Y esto habilitó algo que en el mecanismo de los Estados Unidos le impulsa a tener este gesto, en el caso con la Argentina. Vean ustedes lo que dice Alberto Fernández agradeciendo las donaciones del presidente Biden de los Estados Unidos. Pero todo tiene que ver finalmente con lo que es la pelea contra la democracia en muchos países, y también lo padece Estados Unidos. Hay que mencionar
la campaña muy fuerte de la derecha, de la élite dominante que está siempre dentro de los republicanos, contra el voto en Estados Unidos. Una campaña directamente contra la democracia. ¿De qué manera lo hacen? Eliminando el voto por carta. Ese voto que pueden utilizar los trabajadores, porque la votación, las elecciones ocurren en días laborables. Entonces, si ellos no pueden ir a votar, lo tienen que hacer por carta. Si no lo pueden hacer por carta, teniendo en cuenta que la mayoría parecen más bien demócratas y está probado que lo son, no hay voto que no sea calificado. Están calificando el voto. De eso se trata. Por eso le quiero compartir algo que dice el presidente Biden, que acá pasó inadvertido, porque están en lo mismo los medios de comunicación y la derecha. Un ataque impiadoso, vociferante, enloquecido, una torpeza, porque hablan contra la democracia. ¿Y por qué? Porque la democracia no les sirve. Fíjense ustedes lo que está por pasar en la Argentina. Es muy probable que el gobierno termine siendo muy exitoso en las próximas elecciones. Usted dice, pero ¿cómo puede ser? En pandemia, teniendo que luchar contra una economía devastada como la del resto del mundo, tratando de mantener el trabajo aquí, que no se cierre una empresa allá, procurando que las cuestiones económicas no se desmadren todo el tiempo, mientras hay que vacunar, hay que traer la vacuna y hay que pelear con los medios de comunicación. Todo eso hacen. ¿Por qué? Y porque la democracia no les va a servir. La mayoría de la gente sigue pensando que de todas maneras es mejor un gobierno inclusivo, que quiere cuidar el trabajo, etcétera, que uno que le va a pegar inmediatamente y va a quitar las retenciones, y va a quitar los subsidios, y va a ir contra el trabajo, y va a favorecer a los empresarios, y va a permitir que echen a la gente del trabajo, cosa que ahora no se puede hasta fin de año, que es lo que enloquece a muchísimos seguidores de la derecha. Escuche lo que dice Biden, pero préstele atención. Me, this is simple. This is election subversion. It's the most dangerous threat to voting and the integrity of free and fair elections in our history. Never before have they decided who gets to count. Count. What votes count. Esto está pasando en los Estados Unidos, más amplio todavía, lo que dice Biden, pero con esta secuencia alcanza. Todo lo que se hace, lo que usted vio hoy a mediodía de Cristina Fernández de Kirchner, 5 años, en algo que no es delito, que no se puede presentar, que no tiene ni pies ni cabeza, que nunca lo tuvo, es para jugar contra la democracia, para opacarla, para que la mentira le sirva a esa derecha que enloquecida quiere ganar de cualquier manera, hablando de fraude como ya lo están haciendo, o hablando de la corrupción inventada, ya ahora sabemos que es inventada. Todos pudimos creer hace 10, 12 años que los medios jamás serían capaces de ir contra el honor de las personas por gusto o por una cuestión política. Ahora sabemos que es así. No lo quieren entender los que simplemente están dominados por el odio. Por eso se hace contra la democracia. El plan Cunita era para anular, para que la democracia no fuera útil, para que la gente se equivocase y votase aquello que terminó perjudicándolos de la manera que ya lo sabemos. Bueno, vamos a seguir con estos temas. Nos importa muchísimo seguir discutiendo del valor de la democracia, que es la única herramienta de los sectores medios y los más vulnerables para pelear contra las élites dominantes en lo económico, en lo político, porque se llevan cualquier cosa por delante en función de la mentira y de los medios de comunicación que están dispuestos a hacer cualquier cosa por tal de seguir siendo los dominantes del país. Gracias, Antonio. Buen fin de semana. Agustina, nos reencontramos el lunes si Dios quiere. Igualmente para vos, y nos gusta mucho, nos encanta verte bien, Víctor Hugo. Te encontramos realmente impecable, estupendo. Acá dicen las chicas, muy fachero, dicen tus compañeros de trabajo. Un abrazo grande y buen fin de semana, ¿eh? Muchas gracias. Gran abrazo.